¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Andrade Orozco y soy del grupo 6M25 y este es mi proyecto final de su materia Mantenimiento de equipo de cómputo. El nombre de este proyecto es Ensamble de mi equipo. Para empezar, el ensamble de una computadora es un procedimiento que consiste en colocar correctamente todas las partes de una computadora con la finalidad de que todo funcione eficientemente para luego poder instalar el sistema operativo y otros programas que de acuerdo a las necesidades del usuario. Este es un procedimiento largo, tedioso y sobre todo delicado, que claro es recomendable que un técnico sea quien se encargue de este proceso, con conocimientos y métodos que profesionalmente domina. Nosotros como estudiantes, claro que podemos empezar a realizar este tipo de trabajos y sobre todo podemos aprender con la práctica, mejorando nuestras habilidades en el proceso considerablemente. Los objetivos que vamos a cubrir en este proyecto van a ser bastantes y claro, de acuerdo a la presentación que usted nos proporcionó. Para empezar, abrir la carcasa del chasis, instalar una fuente de energía, conectar los componentes a la motherboard e instalar la motherboard, instalar las unidades internas, instalar unidades en compartimentos externos, instalar tarjetas adaptadoras, conectar todos los cables internos, y recolectar las tapas laterales de la carcasa y conectar cables externos a la computadora. Para empezar, y el paso número 1 que tenemos que hacer para empezar a este proceso del ensamble de nuestro equipo de cómputo, tenemos que retirar la carcasa. Y claro que retirar la carcasa depende, claro, del modelo y la marca sobre todo, porque toda computadora tiene diferente tamaño, diferente forma. Entonces, para conocer cómo abrir un chasis específico, consulta el manual de usuario en el sitio web del fabricante. La mayoría de los chasis se abren de una de las siguientes formas, ya sea retirar la carcasa del chasis en una sola pieza o se pueden retirar los paneles superiores que son estos y laterales del chasis como aquí lo muestra la imagen. Normalmente y todo equipo normalmente solo se le quita una parte lateral y es donde nosotros podemos manipular el interior de nuestra computadora. En lo personal, y bueno, en base a mi experiencia, es recomendable e importante que antes de iniciar todo este proceso de ensamblado, nuestra mesa de trabajo se encuentre ordenada, sin acumulación de herramientas ni componentes que le vamos a agregar a nuestro computador, como se muestra aquí en la imagen, para evitar algún tipo pues sí, para evitar que se nos vayan a perder piezas, tornillos o algo vaya a fallar en todo nuestro proceso. También recomiendo contar con una buena iluminación y un buen espacio para poder trabajar. En número 2, instalaremos la fuente de energía, que normalmente es lo primordial que tenemos que hacer más bien de las primeras cosas que tenemos que hacer y de las primeras cosas que ocupa nuestro computador. Normalmente para casi todas las fuentes de poder solo hay una forma de retirarlas y colocarlas. Sin mayor ciencia, cuidadosamente hay que retirar los 3 o 4 tornillos que por hecho debe tener para sujetarla al chasis. Para instalar la fuente de poder debe seguir estos simples pasos. Inserte la fuente de energía en el chasis, aquí como podemos ver en la imagen. La fuente de energía solamente y bueno únicamente está siendo sujetada por la mano de la persona que está ensamblando el equipo y tiene que embonar o tiene que tener un lugar específico para poder ser agregada a nuestro chasis. Alinear los orificios de la fuente de energía con los del chasis, claro, para que al momento de hacer las conexiones todo concuerde y todo embone perfectamente y sin ningún problema. Aseguraremos la fuente de energía en el chasis con los tornillos adecuados. Toda fuente de poder y todo chasis, y bueno, claro que tendrían que coincidir, tienen tornillos y orificios en los que podemos empotrarlo al chasis y que quede fijamente sin ningún inconveniente. En número 3, conectaremos los componentes a la motherboard e instalaremos la motherboard. En esta sección vamos a ver varias cosas. Bueno, van a ser 3 cosas que engloban lo que es la placa motherboard. En esta sección abarcaremos los siguientes objetivos, que es instalar el microprocesador y ensamblar un disipador de calor o ventilador, instalar la memoria RAM y instalar la motherboard en el chasis,
que sería a grandes rasgos todo lo que haremos en esta sección. Esta sección es una de las más delicadas, claro, en todo este proceso de ensamblar un equipo de cómputo, pues el óptimo funcionamiento de este depende de la correcta realización de un armado de la motherboard. En el punto 3.1 de nuestra presentación, y creo que es de las cosas más importantes, es instalar el microprocesador y ensamblar un disipador de calor o un ventilador como todos lo conocemos normalmente. Ambas piezas se pueden instalar en la motherboard antes de que sea colocada y fijada en el chasis. Normalmente, o más bien, se recomienda que antes de instalar la motherboard en el chasis, nosotros nos aseguremos de que todas las piezas que van en la motherboard estén bien colocadas, bien conectadas y selladas, claro. Es de vital importancia saber que al tratar con estos componentes necesitamos una pulsera antiestática, porque estos componentes son muy delicados y susceptibles a descargas electroestáticas. Los pasos correctos para instalarlo en la placa son los siguientes. Número 1. Tenemos que alinear el procesador de modo que el indicador de la conexión 1 coincida con el pin 1 del socket del microprocesador. Aquí como lo podemos ver. Conecte suavemente el microprocesador en el socket. Toda máquina, toda placa motherboard tiene un socket y una placa, más bien un seguro en el que va únicamente el procesador. Con ese seguro y claro con la pasta térmica será suficiente para que el procesador funcione óptimamente. Número 3. Cierre la placa de carga del microprocesador y fíjela. Para ello, cierre la palanca de carga y muévela por debajo de la pestaña de retención de la palanca. Número 4. Aplique una pequeña cantidad de compuesto térmico al microprocesador y distribúyalo de forma pareja. Aquí como lo podemos ver en esta imagen, aquí está distribuyendo ya la pasta térmica. Número 5. Alinee los dispositivos de retención del ensamblado de disipador de calor o ventilador de los orificios de la motherboard. Aquí está. Número 6. Coloque el ensamble del ventilador en el socket del microprocesador. Hay que tener cuidado para no apretar los cables del ventilador del microprocesador. Aquí con cuidado y con los cables sujetándolos está instalando el ventilador para evitar que se vaya a afectar el cable del ventilador. Ajuste los dispositivos de retención del ensamblaje del disipador de calor para mantenerlo en su lugar. Aquí lo está sujetando. Conecte el cable de alineación del ensamblaje del disipador de calor o ventilador a la motherboard. Y por último, aquí ya después de haber conectado, más bien instalado el microprocesador, está colocando el ventilador, que son de las partes fundamentales que incluye la motherboard. En el punto número 3.2 tenemos que instalar la memoria RAM. Instalar una memoria RAM en nuestra PC puede parecer una tarea sencilla, pero si no lo has hecho nunca, quizá te encuentres con dificultades. Claro, es sencillo y normalmente, o más bien, obviamente es sencillo porque aquí en la placa motherboard ya tiene las conexiones en las que obviamente entra la memoria RAM. Para instalar la memoria RAM tenemos que seguir estos pasos. Hay que alinear las muescas del módulo de memoria RAM con las flechas de la ranura. Para hacernos más fácil el proceso, en estas partes tiene que coincidir con unas flechas, o bueno, normalmente, y si es que la marca lo proporciona, para que le sea más fácil al usuario instalar la memoria RAM, las flechas van a coincidir y así no tendría por qué haber ningún inconveniente en la instalación de nuestra memoria RAM en nuestro equipo. Presione la memoria RAM hasta que las pestañas laterales estén en su lugar. Asegúrese que las pestañas laterales traben en el módulo RAM. Después estas pestañas laterales las tenemos que cerrar para evitar que ésta se pueda desprender o afectar. En el punto número 3.3 de nuestra presentación vamos a instalar la motherboard en el chasis. Ya después de haber instalado los componentes de la placa,
es hora de fijar la placa en nuestro chasis. Es importante recalcar que tenemos que evitar que la placa tenga contacto con las paredes o partes metálicas del chasis. Normalmente tiene que tener unos sujetadores o unos soportes que son de plástico o metal para que coincidan los orificios de la placa con el chasis. Para instalar la motherboard tenemos que seguir correctamente estos pasos. Instale los soportes del chasis en el chasis de la computadora. Entonces, para sujetar la motherboard tenemos que primero instalar los soportes para que en estos soportes la motherboard sea colocada y sea fijada. Alinee los conectores de ES de la parte trasera de la motherboard con las aberturas de la parte trasera del chasis. Alinee los orificios para tornillos de la motherboard con los soportes. Coloque todos los tornillos de la motherboard. Ajuste todos los tornillos de la motherboard. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos es solamente colocar los soportes y fijar la placa, perdón, a los soportes ya en el chasis. En el punto número 4 de nuestra presentación vamos a instalar ya las unidades internas y externas de nuestro equipo de cómputo, que son externas ya sean las entradas de disco o DVD, e internas ya son las entradas de disco duro. Todo equipo de cómputo necesita las unidades internas y externas para un buen funcionamiento en él, ya que no solo permiten acceder a la información del equipo, sino también son demasiado útiles para el usuario. En esta sección vamos a abarcar dos puntos, que son instalar las unidades en compartimentos externos y en compartimentos internos. Ya hablaremos específicamente de cada uno a continuación. En el punto número 4.1 de nuestra presentación instalaremos unidades en compartimentos externos, que son los DVDs. Estas unidades son las que fácilmente se pueden acceder a ellas de fuera de la carcasa. Por ejemplo, una de ellas es la unidad óptica DVD. Para instalar la unidad óptica hay que seguir estos pasos. Primero hay que colocar la unidad óptica de modo que sea alineada con la abertura del conector para unidad de 5,25 in. Hay que colocar la unidad óptica en el conector para unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para tornillos del gabinete. Y por último, hay que fijar la unidad óptica en el gabinete con los tornillos adecuados. Aquí es lo que está haciendo. En el punto número 4.2 instalaremos las unidades de compartimentos internos, que son los discos duros de nuestro equipo de cómputo. Estas unidades únicamente se instalan por completo en los compartimentos internos del chasis. Una unidad de disco duro HDD constituye un ejemplo de una unidad interna. Para instalar una HDD, siga estos pasos. Hay que colocar la HDD de modo que quede alineada con el compartimento de la unidad de 3.5. Inserte la HDD en el compartimiento de la unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad coincidan con el chasis. Asegure la HDD en el chasis con los tornillos adecuados. Normalmente esto podría parecer sencillo, o sea, todos estos pasos podrían parecer sencillos y lo son, siguiendo un método adecuado, como fue la presentación que nos proporcionó. Sin embargo, también nos podemos enfrentar a situaciones como la configuración de nuestro chasis, que normalmente o podría ser que no coincida con todos nuestros elementos. En ese caso tendríamos que adaptarlos nosotros mismos a que cada uno de los elementos que le vamos a meter a nuestro chasis sean instalados de una forma correcta y óptima dentro de nuestro equipo, pero ya siendo modificado por nosotros. Es fácil, pero le repito que pueden salir algunas situaciones que tendríamos que nosotros resolver por cuenta propia. En el número 5 es hora de instalar las tarjetas adaptadoras. Estas tarjetas son fundamentales en un equipo de cómputo, puesto que su propósito principal es agregarle funcionalidad a la computadora. Y en esta sección, las tarjetas que vamos a ver y englobar
serían la tarjeta NIC, la tarjeta adaptadora de video y la tarjeta NIC pero inalámbrica, perdón. Algo muy importante es que tienen que ser compatibles con la ranura de expansión en la que vayan a ser instaladas. En esta sección nos enfocaremos a estos tres tipos de tarjetas adaptadoras. ¿Ok? La tarjeta NIC, o también conocida como placa de red, adaptador de red, permite que nuestra computadora pueda conectarse a una red alámbrica, claro. Para instalar la NIC hay que seguir estos pasos. Hay que alinear la NIC con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. Presionar suavemente la NIC, vamos a decirle NIC, hasta que la tarjeta quede colocada correctamente. Aquí es lo que está haciendo con cuidado a la ranura. Ay, no, perdón. Aquí. No, aquí. A la ranura la estaba metiendo con cuidado y aquí podemos ver que las entradas coinciden correctamente, pero es un proceso que tenemos que hacer muy cuidadosamente para evitar dañar las entradas o que se vaya a fracturar. Hay que asegurar que la consola de montaje de la NIC para PC en el chasis con el tornillo adecuado. Esta tarjeta utiliza ranuras de expansión PCL y PCLE en la motherboard. Estas son las ranuras PCL y PCLE. El punto número 5.2 de nuestra presentación será instalar la NIC inalámbrica. La tarjeta NIC inalámbrica, o también conocida como placa de red o adaptador de red igualmente que la anterior, permite que nuestra computadora pueda conectarse a una red pero de forma inalámbrica. Para instalar una NIC inalámbrica tenemos que seguir estos pasos. Y es casi exactamente igual como la anterior, si no es que igual. Alinea la NIC inalámbrica con la ranura de expansión correspondiente en la motherboard. Presione suavemente la NIC inalámbrica hasta que esté completamente asentada, con cuidado y evitando la fractura de las entradas. Fije el soporte de montaje de la NIC inalámbrica del gabinete con el tornillo adecuado, como la anterior. Al igual que la anterior, esta tarjeta utiliza ranuras de expansión PCL y PCLE en la motherboard. Y la última tarjeta que vamos a instalar será la tarjeta de video. Esta tarjeta es fundamental porque es el puente entre el monitor y la computadora. La tarjeta de video es fundamental para el uso completo de una computadora en conjunto del monitor. La tarjeta de video siendo la interfaz entre estas dos. Esta tarjeta es la que se encarga de proporcionar una mayor resolución de gráficos para juegos u otro programa que el usuario desee poner en marcha, pero esto depende totalmente del estado de actualización de la tarjeta. Claro, si es una muy buena o muy cara, los gráficos los gráficos que le va a proporcionar esta tarjeta serán fantásticos. Sin embargo, hay que estar actualizando esta tarjeta. Para instalar la tarjeta adaptadora de video, tenemos que seguir estos pasos. Hay que alinear la tarjeta adaptadora de video con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. Es lo mismo que las otras tarjetas, pero esta tarjeta de video, por su complejidad, llega a tener algunos, aquí como lo muestro, siendo unas tarjetas complejas, para evitar algún tipo de error, tienen sus propios ventiladores o disipadores de calor. Presione suavemente la tarjeta adaptadora de video hasta que la tarjeta quede colocada correctamente, y hay que asegurar la consola de montaje para PC de la tarjeta adaptadora de video en el chasis con el tornillo adecuado. Sin gran ciencia, es exactamente lo mismo que estas dos tarjetas. En el punto número 6 ya nos vamos a enfocar en lo que es el cableado y las conexiones de todos nuestros componentes a la motherboard y componentes externos también. En esta sección vamos a abarcar los siguientes objetivos, que son tres tipos diferentes de cables: los cables de alimentación, los cables de datos y otros cables como lo son SATA, Molex, Floppy y entre otros.
Los cables de alimentación se utilizan para distribuir electricidad en todo nuestro equipo, principalmente suministrando electricidad la motherboard. Los cables de datos transmiten datos entre la motherboard y los dispositivos de alimentación. De almacenamiento. Los cables adicionales Los cables adicionales conectan los botones y las luces de los enlaces para la parte delantera de la carcasa de la computadora con la motherboard. En el punto número 6.1 vamos a conectar el cable de alimentación. Al igual que todos los componentes de nuestra computadora, es fundamental que nuestra motherboard se le proporcione electricidad para poder funcionar. Y para esto existe un cable específico y delicado para alimentar la motherboard. El conector de almacenamiento de tecnología avanzada extendida es el nombre de este cable. Tiene 20 o 24 pines. Aquí lo podemos ver. Es un cable con una extensión bastante larga y es delicada. El conector de alimentación de tecnología avanzada extendida tiene 20 o 24 pines. Aparte, la fuente de energía puede tener un conector de alimentación auxiliar de 4 o 6 pines que se conecta a la motherboard. Para instalar este cable, tenemos que seguir estos siguientes pasos. Hay que alinear el conector de alimentación ATX de 20 pines con el socket de la motherboard y presionar suavemente hasta que el clip esté en su lugar. Aquí podemos recalcar que un cable ATX de 20 pines puede funcionar correctamente en un socket de 24 pines sin ningún inconveniente, solo que hay, de nuevo y repito, es un cable delicado que tenemos que colocar muy cuidadosamente para evitar, como cualquier otro tipo de elemento que le vamos a agregar, hay que ser demasiado cuidadosos en este procedimiento. Número 2. Hay que alinear el conector de alimentación auxiliar de 4 pines con el socket de la motherboard y presionar suavemente hasta que el clip esté en su lugar. Eso sería todo del cable de alimentación, de los cables de alimentación. Los cables de datos, estos son los cables de datos. Ahí hay dos tipos de cables de datos que son los PATA, PATA o SATA, SATA. Cada unidad que sea conectada a la motherboard determina su propio cable de datos para ser instaladas correctamente. Y estos tipos de cables de datos son PATA y SATA. Los cables de datos PATA. A grandes rasgos, el cable de datos PATA es un cable de tipo ID estándar capaz de permitir la conexión de dispositivos tales como discos duros y unidades ópticas dentro de las placas base. Generalmente un cable PATA tiene 3 conexiones de 4 pines, de 40 pines. Son conexiones muy largas que estas mismas conexiones están conectadas y tienen la facilidad de ser colocadas en diferentes puntos por la elasticidad por la forma de su cable y agregadas a diferentes discos duros. Primero hay que conectar el extremo de la motherboard del cable PATA al socket de la motherboard. Y en segundo, tenemos que conectar el conector del extremo más alejado del cable PATA a la unidad óptica. Los cables de datos SATA, que son estos, son más delgados y finos. Es una interfaz de bus en computadoras para transferencia de datos en una placa base y algunos de los dispositivos que conforman una PC, como el disco duro o la unidad lectora y grabadora de discos ópticos. Hay que conectar un extremo del cable SATA al socket de la motherboard y conectar el otro extremo al cable SATA a la HDD. Esto es a grandes rasgos la colocación y la instalación de estos cables de datos, específicamente cables de datos. Ya vimos cables de alimentación, cables de datos y por último vamos a ver los otros conectores que son como SATA, Molex, Floppy, entre otros. Los conectores de alimentación SATA utilizan un conector de 15 pines. Los conectores de alimentación SATA se utilizan para conectarse a discos duros, unidades ópticas o cualquier dispositivo que tenga un socket de alimentación SATA. Hay que conectar el conector de alimentación SATA a la HDD.
Para conectores de alimentación Molex, los discos duros y las unidades ópticas que no tienen socket de alimentación SATA utilizan conector de alimentación Molex. Ojo que no podemos utilizar un conector Molex en el mismo elemento cuando estamos utilizando un conector SATA. ¿Ok? Ok. Los conectores de alimentación Berg de 4 pines suministran electricidad a la unidad de disquete. Hay que conectar el conector de alimentación Berg de 4 pines a la FDD. Y esto es a grandes rasgos lo que abarca el conectar todos los cables internos de nuestro equipo de cómputo. Ya casi por finalizar todo este proceso de ensamblaje de un equipo de cómputo, vamos a recolectar las tapas laterales de la carcasa y conectar los cables externos a la computadora. ¿Ok? Ya estamos en lo último, que ya es terminar de ensamblar todo. O sea, ya está todo ensamblado y solo falta cerrar nuestra carcasa. Y bueno, para mí de lo más importante es checar que todo haya sido instalado y conectado correctamente para evitar volver a abrir la carcasa y revisar a detalle cuál fue el problema, si es que hubo un problema. Y ya por último, bueno, y de las últimas cosas, no por último, es conectar los cables externos a los elementos externos de nuestra computadora, que son como el mouse, entre otros. Ya que hemos terminado de instalar y conectar todos los elementos internos de la motherboard, lo que debemos hacer es armar la carcasa colocando las tapas laterales o la tapa lateral de la carcasa en nuestra computadora. En esta sección vamos a abarcar los siguientes objetivos, que son conectar los cables externos a la computadora y por último recolocar las partes laterales de la carcasa. Primero, y ya ahora sí que el principio del final, es después de haber colocado los paneles de la carcasa del chasis de nuestra computadora, vamos a conectar los cables en la parte trasera de nuestra computadora. Los cables que son para el monitor, el teclado, la USB, el internet, energía y mouse. Aquí lo podemos ver. La toma de corriente. Ojo, ojo, y es una nota importante, que para evitar algún tipo de daño, tenemos que conectar todos nuestros elementos externos antes de conectar la toma de corriente. ¿Ok? Entonces aquí la entrada y salida de audio es para audífonos y demás. Los puertos USB son para mouse, teclados u otra cosa. Los puertos de internet y puerto paralelo o de impresora. En fin. Al conectar los cables, asegúrese de que estén conectados en el lugar correcto de la computadora y sobre todo no hay que ejercer una presión al realizar cada una de las conexiones para evitar hundir alguna de nuestros conectores. Para instalar los cables externos hay que seguir estos pasos. Número 1. Conecte el cable del monitor al puerto de video. Asegure el cable ajustando los tornillos en el conector. Conecte el cable del teclado al puerto del teclado PS2. Conecte el cable de mouse al puerto de mouse PS2. Y esto ya a grandes rasgos nada más es conectar en su respectivo lugar y con cuidado cada uno de nuestros componentes externos. Y como lo dije antes y lo repito, tenemos que conectar el cable de alimentación después de haber conectado todos nuestros otros cables. ¿Ok? Y ya por último, de todo este proceso, todo este largo y sí, buen proceso, casi todas las computadoras tienen dos tapas en cada lateral del chasis y unas tienen cubiertas en sus tres lados, ¿no? Pero normalmente las computadoras solo tienen una tapa en la que podemos modificar, bueno, retirar y de ahí manipular el interior de nuestro computador como lo es aquí en la imagen de este ejemplo. Hay que manipular las piezas de la carcasa con mucho cuidado porque algunas cubiertas de la carcasa tienen bordes cortantes, filosos o que nos pueden producir algún corte accidental. Es recomendable,
En lo personal, les recomiendo que antes de haber completado el ensamblado de nuestro equipo y antes de volver a colocar la tapa, debemos cerciorarnos de que la instalación de todo el equipo y todos los elementos están funcionando y se hayan instalado correctamente antes de cerrar y armar el chasis de nuestra computadora. En todo caso de que esté bien y ya colocamos nuestra tapa, para este punto hemos concluido satisfactoriamente el correcto procedimiento de ensamblaje de un equipo de cómputo. Hemos aprendido a detalle cada paso y método, además del funcionamiento de cada uno de los componentes y cables de nuestro computador. Es un proceso increíble, largo, tedioso en lo personal, pero satisfactorio. Satisfactorio porque al final es un trabajo que tú realizaste, que tú estás aprendiendo y que con el tiempo, pues claro que la práctica nos va a hacer el maestro. Esto sería todo por mi parte, maestra. Espero le haya gustado y espero que todo esté bien. Le agradezco por todo en este curso y de mi parte esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego, maestra.